Hola, bueno, hace unos días compartí con ustedes una publicación relacionada con el tema del diagnóstico, la importancia del mismo y las variables que de alguna forma determinan la manera como el diagnóstico nos impacta, cómo nos llega y cómo logramos ajustarnos y hacerlo parte de nuestro día a día. Entonces hoy lo que voy a hacer es compartirles las mismas preguntas con las cuales interactué con ustedes, pero a partir de mi experiencia, es decir, voy a responder de cómo fue nuestro proceso con Samuel cada una de esas preguntas. Sí, tener el diagnóstico para mí fue como poder darle cierre a una pregunta que estaba constantemente. Digamos que al haber sido un diagnóstico que recibimos casi 3 años después de que nació Samuel, fue para mí la posibilidad de decir, vale, es esto lo que tiene Samu, y al ser una enfermedad rara, ¿sí? Digamos que un poco con Pablo lo que hablábamos es, pues no nos dice mucho, la verdad el momento en el que recibimos el diagnóstico no nos decía mucho, pero por lo menos teníamos un nombre. Yo realmente lo que he compartido con otras familias, con otras madres y otros padres, es que saber qué le pasa a nuestro hijo o hija, poder darle un nombre, es como parte del proceso de aceptación y de ajuste. Y aunque en muchos casos, como nos pasa cuando tenemos un hijo con alguna enfermedad rara, no nos brinda ni muchas respuestas ni mucha información, por el contrario son muchas más las dudas como que nos quedan, mucho más la incertidumbre hacia el futuro, pero tener un nombre es como la posibilidad de saber que hay algo, y como me ha pasado a mí, después, 8 años después, que es la edad que tiene hoy Samuel, se conoce mucho más, bueno, un poco más sobre la enfermedad de Samu, sobre esta condición, sobre la evolución, saber que estamos investigando, saber que se está avanzando frente al tema, saber que hay niños que hoy tienen el diagnóstico a los 3 meses, a los 4 meses. De todas formas es muy esperanzador, sí, porque aunque no, digamos, eso no tenga un impacto directo en la vida y en el desarrollo de Samu como tal, sí lo tiene en otras personas, y eso tiene un significado muy importante para nosotros como familia y para mí como persona. Para mí era importante tener el diagnóstico porque era lo que yo sentía que me iba a dar una pauta de hacia dónde seguir, no solamente en términos como de su acompañamiento y de su rehabilitación, sino también de su pronóstico. Yo recuerdo que el primer diagnóstico que recibió Samuel fue una enfermedad metabólica, como lo he expresado en otros videos. Este fue un diagnóstico equivocado, estuvimos con él más o menos 2-3 meses. Y digamos que aunque era un diagnóstico con un pronóstico no muy favorable, por lo menos hacíamos todo lo que supuestamente le iba a ayudar, es decir, seguíamos el tratamiento al pie de la letra, le dábamos sus medicamentos, es decir, es esta sensación como padre de que estás haciendo algo para cuidar y proteger a tu hijo. Entonces por eso para mí era importante. Cuando decidimos que quizá ese no era el diagnóstico y que íbamos a iniciar nuevamente un proceso de lo que se llama como reto metabólico para descartar ese diagnóstico, nos daba mucha satisfacción porque era, vale, Samuel no tiene esa enfermedad que nos habían diagnosticado en aquel momento, pero teníamos una claridad, era que íbamos a quedarnos otra vez sin diagnóstico. Esto fue cuando Samuel tenía 6 meses, que definitivamente él no tenía esa enfermedad metabólica, pero nos volvimos a quedar como en el limbo, y es esta la sensación, es decir, no sabemos qué tiene Samuel. Un poco la decisión en ese momento, y Pablo siempre me lo dijo, es: Luisa, no pienses más en el diagnóstico, no te mortifiques más en el diagnóstico, porque finalmente eso no va a cambiar en nada. Es decir, tener un nombre, ¿en qué va a cambiar? Vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir luchando por Samuel, vamos a seguir acompañándolo en su proceso, vamos a seguir haciendo sus terapias, y finalmente eso es como lo importante. Yo también se los he expresado como en otros videos, la forma de afrontar que tiene Pablo es diferente a la mía, y siento que en ese sentido para mí ha sido de gran ayuda porque
porque claro, al haber quedado nuevamente como en ese limbo, lo que yo tuve que hacer fue eso, o sea, ajustarme a, no tenemos un diagnóstico, pero tenemos una realidad, ¿sí? Y un poco la reflexión alrededor de este tema es, los diagnósticos son importantes, pero no pueden ser determinantes para relacionarnos nosotros, en este caso con nuestro hijo y nuestra hija, es decir, nosotros estuvimos sin diagnóstico y de alguna forma teníamos que seguir haciendo cosas y seguimos haciendo cosas y seguimos acompañando a Samuel. Entonces, sí que es verdad que el diagnóstico es importante, pero en la medida de lo posible no podemos determinar que sea la presencia o no del diagnóstico lo que nos permita seguir adelante con nuestros hijos y nuestras hijas. Es decir, así lo viví yo, y aunque entiendo que para mí fue muy angustiante y si miro hacia atrás, pienso que todo el tiempo yo estaba en búsqueda de hagámosle un TAC, miremos cómo está su cerebro, miremos cuáles son las estructuras que en su cerebro pueden tener alguna lesión para hacer cosas. También es cierto que pude haberlo vivido de forma diferente. Sin embargo, bueno, eso influyó en gran parte cómo me relacionaba con Samu, pero la reflexión hoy es esa, ¿sí? Es importante el diagnóstico, pero a veces cuando no lo hay, tenemos que seguir relacionándonos con nuestro hijo y nuestra hija desde el amor, desde el acompañamiento, desde el deseo de salir adelante, y cuando tengamos un diagnóstico ya tomamos otras decisiones, o seguimos un mismo camino o seguimos otros caminos. Bueno, si fue en el momento de forma oportuna o no que tuvimos el diagnóstico, pues a ver, lo tuvimos cuando Samuel tenía 3 años. Pienso hoy, si miro hacia atrás, creo que es lo que había en ese momento. Creo que esto tiene que ver también con un tema de cómo la ciencia va avanzando. Hay enfermedades, hay síndromes que son más conocidos, que tienen más tiempo, pero también este tema de las enfermedades raras es un asunto que se va descubriendo todo el tiempo, que se va investigando. Por eso hacemos tanto énfasis a través de las asociaciones de la importancia de investigar, precisamente para lograr que los diagnósticos sean más tempranos. Nosotros lo recibimos a los 3 años, pero desde el primer momento en que sabíamos que algo pasaba, que había algo a nivel del sistema nervioso, que había algo a nivel del desarrollo y sí, como de un retraso generalizado en el desarrollo de Samu, desde ese momento empezamos a hacer cosas. Es decir, el diagnóstico llegó en un momento en el que pudimos como meternos en un lugar de vale, entonces estamos en las enfermedades raras, y desde allí vamos como en la línea de buscar información, buscar asociaciones y tal, pero el trabajo que veníamos haciendo con Samuel lo hicimos desde el primer momento, y creo que esa finalmente pues fue como la clave, ¿no? Bueno, el diagnóstico como tal de Samuel, es decir, lo de la mutación genética, recibimos el diagnóstico por correo electrónico. En ese momento nosotros estábamos fuera del país haciendo un tratamiento intensivo con Samu, y estábamos a la espera de los resultados. Los recibimos por correo electrónico, y cuando en el post hablaba como de las formas de recibir el diagnóstico, claro, yo puedo sentir y pensar hoy que no fue la mejor forma, porque es que no tienes ese acompañamiento del profesional de la salud. Es decir, recibimos el diagnóstico Pablo y yo lo leí, Pablo lo leyó, yo lo cogí, nos pusimos a leer, cada uno de lo que leía tomaba la información, bueno, que nuestro cerebro elige y selecciona. Yo por supuesto me angustié muchísimo, fue como un volver atrás, o sea, como que toda la esperanza que yo había logrado ganar, como toda esa actitud de vamos hacia adelante, de tranquilidad que había logrado ganar a lo largo de esos 3 años, fue como si se hubiera ido por la borda. O sea, volví a sentir que esto era un escenario muy difícil, volví a sentir el miedo profundo de perder a Samuel, y claro, yo creo que poder tener el acompañamiento de los profesionales en ese momento era importante. Igual las personas donde estábamos haciendo el tratamiento les llevamos la información, les llevamos el diagnóstico,
Ellos nos dieron su soporte en ese momento. También tuvimos contacto con la genetista que había sido, digamos, como nuestra luz y nuestro faro en todo este camino con Samuel. Nos explicó, y luego cuando regresamos al país, pues ya tuvimos como ese apoyo. Pero esa fue la forma como recibimos nosotros el diagnóstico en la distancia, y yo creo que eso a mí personalmente me impactó bastante. Bueno, nosotros en este camino la verdad es que nos hemos encontrado profesionales muy humanos, que nos han sabido acompañar en todo momento. También nos hemos encontrado otros profesionales, eh, digamos que mi pregunta siempre era: ¿por qué es tan difícil pensar en lo que yo como madre puedo estar sintiendo con esas palabras? Eh, y eso por supuesto también a nosotros y a mí personalmente nos ha llevado como a decidir con qué profesionales nos quedamos y cuáles son los profesionales con los que queremos seguir caminando. En ese momento nuestra genetista siempre fue muy cálida, siempre fue muy clara, y yo en algún momento cuando les preguntaba sobre cuál sería como la actitud que nos gustaría encontrar en los profesionales, hablaban de la calidez, de la empatía, y yo puedo decir que con ella yo nunca encontré como falsos escenarios. O sea, nunca encontré: no, Luisa, mira, Samu va a hacer esto, va a hacer lo otro. No, yo lo que siempre encontré fue como una claridad de lo que vamos a hacer. La sentí siempre parte como de nuestro equipo, es decir, no como alguien que observa solamente desde lejos y dice hagamos esto y se hace esto y se hace lo otro, sino intentando construir un camino con nosotros. Y yo creo que eso para mí, para Pablo, para Samuel, era clave en sentir la confianza en que ella estaba con nosotros. Yo creo que algo fundamental también que encontramos con ella fue el trabajo en equipo. Ella tenía un equipo de trabajo con quien se llevó a cabo como todo este proceso de descartar ese primer diagnóstico de Samuel, y aunque sabíamos que en ese momento no íbamos a encontrar qué era lo que pasaba, veíamos a un equipo que se hablaba, unos profesionales que no tenían ningún inconveniente en decir no entendemos muy bien qué está pasando, es decir, eran humildes frente a su conocimiento, y yo creo que eso es clave. O sea, lo que yo quiero encontrar en los profesionales que me acompañan en este camino con Samuel es confianza, es humildad con el conocimiento, es empatía, es calidez y sobre todo claridad.